Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito, Dúo Podcast. Aquí introduciendo yo hoy porque hoy las mujeres andan empoderadas. 30 de julio. Bien, buena Excelente. fecha, ¿verdad? Y conmigo, como siempre, una persona que habla mucho, pero que habla tanto como sabe, que mantiene el orden, aunque a veces no. Emanuel Medrano. Mantengan el orden. Entonces yo espero que tú demuestres en el episodio tu ¿Qué? empoderamiento. No, Que como el tú viniste empoderamiento en el empoderada. episodio no es que se va a demostrar. Yo lo Ah, demostré en la bienvenida y en lo contundente que fue. Bienvenidos al Dúo que Podcast. que a ustedes les gusta mucho hablar de empoderamiento, pero cuando tienen que demostrar, no ¿Nos quedamos demuestran. atrás? Se quedan atrás. Ah, pero tú crees que No, yo... mentira, relajando, no, Mira, no. gracias a Dios que te metiste en esa No, tú sabes conversación. que yo, ¿Qué? el hecho de que tengamos este proyecto juntos es la mayor muestra de que yo confío en el empoderamiento femenino, o sea que enhorabuena. Ok. ¿Qué tenemos para el día de hoy entonces? El día de hoy, Manuel Medrano, nos vamos para Húngaro Ring, la casa del circuito de Hungría. Nos vamos para el cartódromo de la Fórmula 1. O el Mónaco sin paredes, sin barrera, también ¿Verdad? como Sin le barrera. dicen. Está bien, es válido, es Sí, válido. sí, sí, Aunque sí. ya tenemos mucho Mónaco en el calendario, ¿verdad? También. Pero es válido todavía decirle así. Señores, Húngaro Ring, fin de semana que como dijimos en la previa, bueno, pues ojalá no deje algún sabor de boca para el parón, porque ya después de esta carrera nos vamos al parón de verano, oficialmente. Gran premio que llega a la Fórmula 1 en 1986, luego del telón de acero, luego que Bernie Ecclestone hiciera esa movida magistral. Sí, ¿no? Y dicho sea de paso que el telón de acero es un término para el que le guste un poquito la historia, término que surgió en la Guerra Fría, que básicamente simbolizaba una división entre los países que estaban relacionados a la Unión Soviética, que eran los del este de Europa, generalmente en aquel tiempo, y los países occidentalmente capitalistas, digámoslo así, que es justamente lo que quiere, como tú dices, Bernie Ecclestone, que era llevar la Fórmula 1, acercar la Fórmula 1 a la Unión Soviética, y luego de varios intentos con los rusos, allá en Moscú y todo eso, fallidos, dicho sea de paso, pues entonces acaba la Fórmula 1 en Budapest, en el Hungaroring, ahí, primer circuito de la Unión Soviética, digámoslo así. Así mismo, wow. Señora, ustedes ven por qué que Medrano es mi dúo. Mantengan el orden. Es que no se puede, señores. No, Mira, él me interrumpe para darnos yo hasta, yo, una clase de historia, yo señores. hasta yo mismo me sorprendo a veces. ¿De Ey, qué? ey, mantengan el orden. No, que se te pega lo mío. El que anda con cojo, al año cojea. Tú Oigan, cojeaste antes, pero está bien. oigan a mi abuela ahora. ¿Cómo la abuela? Digo a mi tía. ¿Te quisiste decir algo con No, eso? no, Hay un tranquila. metamensaje ahí. Mantengan el Ten orden. cuidado. Está bien. Ok. Señores, después de esta leve pausa con Emanuel Medrano, ¿verdad? Sin el orden mantenido o sostenido. Volvemos al Gran Premio de Hungría. Gran Premio de Hungría, señores. Primera victoria de Nelson Piquet en el 86. En el 87, una victoria tremenda de Nigel Mansell. Este es un gran premio que da carreras interesantes o carreras bastante aburridas. O sea, como que son los dos extremos. Aquí tenemos también buena historia, buen recordatorio, por ejemplo, para Adam Prost. Tenemos muchos pilotos también que han tenido su maiden victory en este circuito, como Fernando Alonso, como Heikki Kovalainen, como Jenson Button, en lluvia, cabe mencionar, Ocon en lluvia también el 2021, aquella carrera tan Ujú. caótica, y Oscar Piastri en el 2024. El año pasado, luego de temitas internos entre McLaren. ¿Qué más adelante le podemos dar un breve resumen de lo que pasó en el 2024? Sin embargo, volviendo a la historia, tenemos aquí momentos icónicos, sobre todo recordar ese mismo 2021 con la victoria de Ocon cuando
en la línea de salida estaba lloviendo y Hamilton largó solo. ¿Tú recuerdas eso? Claro que sí, había llovido. Había Había llovido. llovido y la pista estaba casi seca o seca, generalmente seca. Entonces salen todos los pilotos con gomas intermedias Ajá. y hacen el Formation Lap. Y todos, excepto uno, que era el poleman, entraron a los boxes y pagó Hamilton por ser el poleman. Porque yo te aseguro que muchos de ellos confirmaron entrar a los boxes cuando ya vieron que el reto estaba entrando. Hamilton estaba adelante, no lo vio, No lo vio. tampoco lo juzgó. Error ahí que Hamilton comete y nos da esa largada histórica donde solamente estaba él en el grid. Un solo carro. Un solo literal. carro, Un solo literalmente. carro y era el de Hamilton. También este circuito nos remonta a momentos bastante históricos. Si no vamos al 92, tenemos a Senna con Mika Häkkinen, el toque que tuvieron, esa victoria de Schumacher en el 94, bastante buena. La casi victoria de Arrows en el 97 con Damon Hill. Damon Hill que estaba en Williams, que teniendo compañero de equipo a Jacques Villeneuve. Entonces él sale de la escudería por no tener, del equipo, por no lograr una negociación con Frank Williams. Se va a Arrows en el 97 y la única victoria que iba a tener el equipo fue casualmente aquí en Hungría. Lo único que faltando 2 vueltas, entonces le falla, me parece que fue un fallo hidráulico que tuvo y entonces ahí gana Villeneuve. No, sí, mencionar también que yo no sabía, preparándome para la previa, fue que descubrí que hubo un piloto húngaro, la Fórmula 1, llamado Zsolt Baumgartner, que corrió para Jordan en el 2003 y después Minardi en el 2004. Era un maco, digámoslo así. Solamente sumó un punto en esas 2 temporadas y su mejor resultado en Hungría creo que fue un 15º. O sea que, nada, Hungría tuvo un Bueno, piloto en exacto, algún momento de la claro. historia de la Fórmula 1. Y no todos los grandes premios tienen pilotos. Total, O no. sea Y, que, ¿usted ha visto el bien. piloto dominicano en la Fórmula 1? No, pero podemos tener uno, ¿qué es lo que te pasa? No, pero, o sea, que ellos Wow. tuvieron uno por lo menos. Tu hijo puede ser uno, por ejemplo. Mantengan el orden. Verano, tú me dejas sin palabras, ¿sabes? Me han dicho eso mucho. Mira, mantengan el orden. Pues sí, no, señores, lo que le queríamos contar de Piastri y Lando del año pasado, la historia más reciente del año pasado, bueno, pues la pole la hace Lando Norris, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. La pierde, como fue muy común en el 2024 que Lando Norris perdiera la pole. Entonces, Piastri es quien viene, bueno, tiene la ventaja de la estrategia, pero McLaren se equivoca y le hace un undercut en la segunda parada, en la vuelta como 40 y algo, no recuerdo bien. Este circuito tiene 77 vueltas porque es un circuito bastante pequeño, bastante estrecho, bien ratonero, con muchas curvas, pero dejando eso ahí establecido, como en la vuelta 40 y algo, entonces McLaren se equivoca y entra a Piastri y Norris tenía el tiempo suficiente para... O sea, venía con el gap bastante corto para poderle adelantar en la posición. Entonces luego McLaren tiene unos radios bastante complicaditos que empiezan a insistir a Norris para que Norris devuelva la posición. Al final de todo, Norris cede y fue bastante criticado, siendo uno hasta el mismo Bernie Ecclestone, uno de los que más criticó esa acción. Sí, totalmente, ¿no? Y momento que muchas personas consideraron importante para el campeonato, porque ahí fue uno de los momentos donde Norris ya se comenzaba a perfilar como una amenaza contundente hacia el campeonato de Verstappen Así en el es. 2024. Mucha gente cuestionó y le harán falta esos puntos. ¿Qué está haciendo McLaren? ¿Por qué McLaren no simplemente lo deja ganar? No está pensando en ganar el campeonato de pilotos. Y bueno, las críticas le llovieron a Norris, le llovieron también a McLaren. Que déjame decirte, lo vamos a tocar más adelante, pero el comportamiento de Norris en esa carrera me gustó, porque Norris no la quería entregar la posición. Ahí fue la primera vez que vimos a Lando Norris Plantársele al equipo. plantarse al equipo, que bueno, su ingeniero Will tuvo que, vuelta tras vuelta, óyeme, insistirle y hasta decirle, óyeme, tú vas a necesitar a Oscar y al equipo. Nosotros vamos a ganar esto como equipo.
¿Y No qué, es pensando en sí solamente. O sea que y qué radio tan falsa? tota- Qué totalmente. radio tan falsa, porque si analizamos la temporada 2024 y lo que va de 2025, Piastri no le iba a hacer un favor a Lando Norris. Al contrario, el año pasado nosotros cuando hacíamos los episodios, bueno, pues sí hablábamos bastante de que el primer enemigo que tenía Lando Norris, no por naturaleza, sino porque le jugaba en contra, era precisamente Oscar Piastri. No es lo mismo, y siempre lo hemos entendido, tú ser contrincante de tu compañero cuando tu compañero no es campeón del mundo, a ser contrincante cuando tu compañero sí va a ser campeón del mundo. Porque eso te relega completamente a la posición 2. Pero mientras él no sea campeón del mundo, entonces tú todavía tienes con qué pelear y ser campeón del mundo tú primero. Y entonces esta temporada sí hemos visto a un Piastri más cómodo en el carro, sí hemos visto a un Piastri más determinante, más frío, más concentrado, y eso le ha dado la ventaja que ahora mismo estamos viendo. Sí, totalmente. Importante mencionar que de los mayores ganadores de este circuito, Lewis Hamilton con 8 victorias. Luego creo que le sigue Michael Schumacher con Con 4. 4. Pero impresionante. No creo que veamos una novena victoria. Pero quién sabe, nadie sabe. Nadie sabe. Si tú miras el desempeño de Spa y Budapest, no es nada lo mismo, pero estamos en el trío de carreras de Hamilton, porque acabamos de pasar Silverstone y luego Spa, que son dos carreras donde Hamilton dentro de todo es rey, y ahora entonces nos vamos a Budapest, que es uno de los circuitos donde ha sido profeta en su tierra también. Entonces, ojalá le vaya bien. Sí, también mencionar que es un circuito donde a pesar de que, señores, vean el post técnico de yo en la F1, donde en dicho post de los detalles técnicos se dice que de las 39 carreras que se han corrido aquí, desde el 86 hasta la fecha, 16 han sido victorias desde la pole position y 22 han sido victorias desde el front row. Aquí la pole es muy importante, déjame decirte. Aquí el Claro, trabajo, como bien lo decía Sandra, el cartódromo, ¿verdad? Y como bien lo decía yo, el Mónaco sin barreras. Realmente la pole aquí da un gran peso. claro, Sobre todo porque lo vamos a ver en los datos técnicos, pero eh, es un circuito muy difícil de rebasar. Entonces, claro. aquí la pole se suele traducir a victoria con cierta facilidad, digámoslo así. Así mismo es, Medrano, ¿no? Y considerar que las posiciones más lejos de la parrilla solo han ocurrido en 4 ocasiones. Y fíjate que en esas 4 ocasiones, 3 de ellas han sido con lluvia, Con lluvia, sí. con lluvia. Que es un factor que juega mucho el dominó, que baraja mucho las cartas, que te hace hacer cosas completamente diferentes, porque eso es un tipo de pista que se gana con estrategia. Si no tienes la pole, bueno, pues entonces tienes las estrategias ahí que no te van a dejar suelto. Porque aquí lo que tenemos son dos zonas de DRS, tenemos una sola de detección, o sea, tenemos muchas curvas lentas, 8 en total. O sea que al final de todo, aquí los adelantos van a ser prácticamente nulos. Totalmente, ¿no? Y ya pasando a la parte técnica que hemos ido mencionando, como bien decías, 70 vueltas, porque es un circuito que apenas tiene 4 kilómetros y pico, bien Bien bajito, chiquitico, sí. 370 vueltas para completar la distancia de 306 kilómetros. Y un circuito donde la carga aerodinámica juega un factor muy importante. Claro. Generalmente se va con mucha carga aerodinámica. Eh, Vale la pena mencionar, como bien decías, lleno de curvas lentas y curvas sobre todo de velocidad media. Pocas curvas de alta velocidad, creo que 2 solamente. Y definitivamente el balance del carro va a jugar un papel fundamental este domingo en la carrera y también el sábado. Entonces, sumamente técnico. Claro. eh, Tiene una abrasividad moderada, eh, pero las temperaturas que vamos a esperar eh, va a jugar un papel ahí en la estrategia. O sea, no esperamos temperaturas tan bajas como en Spa. Temperaturas más o menos ahí medio cálidas, entre 26 grados, etcétera. Aunque me dabas un dato de,
del clima, menciona lo que acabamos de revisar. No somos meteorología ni nada. Yo venía para acá con la mentalidad de que esa No hay carrera lluvia, iba a ¿verdad? ser en seco, pero Santa tiene un GPS ahí. Bueno, Que yo siempre estoy pendiente del clima. Tú lo sí, dijiste una vez, ¿verdad? sí. Bueno, pues nada, estar pendiente del clima me llegó a que al final de todo parece, o hay un 70% de probabilidad al momento de grabar este video, de lluvia para el domingo. O sea que esperemos que no sea un gran premio donde tengamos que volver a decir la palabra useless para el neumático wet. O sea que al final de todo algo podamos sacar si al final se da en lluvia. Esto es un circuito que, como decía Medrano, se requiere alta carga. Si hay lluvia, bueno, pues las configuraciones van a ser bastante óptimas, pero al final de todo, una de las cosas más importantes es que tengo un circuito que es como que, entre comillas, donde más bajo está el nivel de aparición de safety car. Creo que tenemos un 38% de probabilidad de safety car. El safety car viene desde 1994, pero hasta la fecha solo ha aparecido en 6 ocasiones en el Gran Premio de Hungría. Sí, totalmente. Y bueno, las condiciones de Hungría ser un circuito semiabierto, digámoslo así, y no tener tantos muros cercanos a la pista, pues dan ahí una condición favorable para que siempre sea fácil retirar un vehículo. O que generalmente cuando se ocurre un toque, un accidente, lo que sea, el vehículo es muy raro que se quede dentro de la pista, sino que se vaya. Entonces, por eso quizás con un safety car virtual casi siempre cualquier cosa se resuelve. Claro. Eh, Circuito que gusta mucho, que es uno de los circuitos que es preferencia de, sobre todo de Lando Norris. Vamos a ver cómo le va, pero es un circuito donde los errores te pagan caro, porque vas bien cerca del carro detrás o bien cerca del carro delante, y si te equivocas, bueno, pues el experto aquí en conducción te puede explicar técnicamente qué te pudiera pasar si tú no tomas adecuadamente ciertas entradas, sobre todo en el sector 2, que es la parte más técnica del circuito. Entonces, Medrano, esta es tu oportunidad de brillar más. no, es muy importante eso que tú resaltas porque aquí es uno de los circuitos donde el aire limpio es king. O sea, el aire Claro, limpio es súper, súper beneficioso. Y recuerda que estamos en una era donde el aire sucio es un factor y este circuito, el aire sucio, va a ser un factor. claro, Va a ser muy difícil seguir de cerca. Entonces, ya es un circuito que de por sí es complicado para rebasar por lo corta que es la recta principal. O sea, la recta principal entre la curva 14 y la curva 1 no es muy larga, 790 metros creo que tiene, ujú, que con todo y el DRS a veces no da para rebasar. Entonces ya eso la complica y forza al piloto que viene persiguiendo a guardar o estar muy cerca al momento de entrar a la curva 14, traccionar mejor para ver si puede rebasar. Pero con el aire sucio de estos carros va a ser un desafío. También va a ser un desafío para la gestión de los neumáticos, claro, completamente. porque Pirelli lleva la gama más suave, La más suave. C3, C4 y La C5. misma del año pasado, o sea que podemos estar frente a a la misma estrategia del año pasado, o sea que No, y entonces si no llueve, si no llueve. entonces si no llueve, eh, podemos tener una carrera un poquito lineal, donde la dificultad para rebasar, sobre todo si quien va adelante es Piastri o Orlando detrás o viceversa, dígase, en el mismo carro, Ajá, entonces va a ser muy poco probable, porque se necesita un gap de pace demasiado grande, 1,5 segundos, tú tienes que ser más rápido, más o menos, para tú poder rebasar el carro delante. claro, Entonces eso entre dos McLaren es un poquito difícil, asumiendo que el primero y el segundo colocado sean obviamente Piastri y claro. Lando, que vamos a pasar allá, pero yo te diría que sí. Y considera que si tú hablas hacia el final y no solo de McLaren y hablas, por ejemplo, de la media tabla, tú mira Williams, es uno de los circuitos que pudiera beneficiarle a Williams. O sea que continuaría por ahí entre los puntos. O sea, Sí, un punto totalmente. importante para este fin de semana, me parece. Sí, no, y mira, el primer sector compuesto de dos rectas, la principal y una semirrecta que también abre el DRS con un punto de detección, o sea que quien tiene el DRS en la recta principal lo continúa teniendo luego de la Al curva 1. final, ajá, Y luego ya el sector 2, como bien mencionabas, es el más técnico, es el sector de más, donde es más importante la carga
aerodinámica y el balance del carro. Muchísimos pianos, pianos altos, pianos normales. Hay una chicane también que, bueno, tiene unos pianos bastante altos. Tenemos Que Hairpin aquí también. exactamente, que tenemos, o sea, esa chicane ahí interesante, que el piloto que se equivoca y la muerde de más, pues puede totalmente perder mucho tiempo. Y ya el sector 3, donde la tracción es sumamente también importante. Ahí ya la tracción es más importante porque sobre todo cuando te lleva a la curva 14, tiene que saber traccionar o para no perder la posición o para poder atacar. O sea que, y mencionamos mucho que es súper técnico porque esto es todo, saber tomar las curvas y tener confianza en el carro. Claro. Sobre todo en el backend, en la parte trasera del carro. El piloto que no tenga confianza en la parte trasera del carro, simplemente pues se murió. Claro. Se murió así mismo. Se murió. Porque hay demasiado cambio de direcciones, repentinos, es una curva tras la otra, y el piloto bien no está saliendo de una curva, tiene que estar preparando el carro para entrar a la próxima, o sea que a altas velocidades. O sea que es un desafío, es un desafío. Así mismo es. Si tú quieres vamos a hablar de McLaren. Si yo quiero, no, yo no quiero. Bueno, pues vamos a hablar de McLaren, aunque tú no quieras. Entonces, ¿para qué me dices si yo quiero, si vamos a hacer lo que tú quieras? No, tú no fuiste que dijiste Es que una estaba... dictadura, la dictadura de Medrano. Perfecto, tú estabas empoderada, ahora te desempoderaste. No, pero yo te dije que no quiero hablar de McLaren. Ok, ¿de quién tú quieres hablar? No Aprovechame que estoy... Ve, nadie las entiende. Es que no es para entenderla, no es para entender, es que así que son. Vamos a volver aquí. Wow, Vamos, qué complicada, wow. Vamos. Estoy complicado hoy. No, tranquila. McLaren. Estamos diciendo que esto es un circuito donde hay 8 curvas de velocidad lenta. El resto, que son 4, de media velocidad y 2 de alta velocidad. Estamos hablando de que la aerodinámica del carro es sumamente importante. La parte trasera es sumamente importante. El balance del carro, sumamente importante. Mencionamos la degradación, sumamente importante. Todo eso da un equipo. Y así tú quieres que yo no se la dé a Rob Marshall. Yo no voy a decir que es mi favorito, pero hay que dársela. No, totalmente. Por circuito como Hungría, hay que dársela. Totalmente. Entonces, todas esas condiciones dan un solo equipo. Así es, porque Hungría, señores, es aerodinámica. McLaren, Pura. lo principal, o sea, lo favorito del fin de semana, Claro. sobre todo aquí. Para que tú no te arriesgas como yo y dime cuál es el segundo equipo. Espérate. Yo te voy a decir para mí cuál va a ser el segundo equipo. Wow. Pero vamos a llegar allá. Mira, McLaren que aún así puede estar trayendo lo que serían sus últimas partecitas Tiritos. de temporada ya. Al igual que muchos equipos. Aquí, en Hungría, hay muchos equipos que van a traer lo último que van a traer. Y luego de aquí, es sálvese quien pueda hasta el 2026. Hasta el 26. Y McLaren todavía trae algunas pequeñas piezas. Que la promesa era para Spa, pero no la trajeron. Ujú. Imagino que por el clima, para no saber qué probar, claro. Sprint, porque... Sí, es un fin de semana complicado para mejoras. Exacto. Entonces aquí tenemos las 3 sesiones normales de práctica. Claro. O sea que aquí es más ideal traer esas piececitas que están ligadas al suelo, a las suspensiones por ahí, de otra cosita. Que si McLaren, o sea, ya no era favorito, imagínese usted. Entonces, ¿quién para ti será tu segundo equipo? Yo te voy a decir el mío, pero quizás sea el mismo. No, pero quizás estemos de acuerdo. Vamos a quién sabe. Pero yo voy a creer en las mejoras que trajo Ferrari. Ah, tú ves. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Señor, ¿ustedes creen que...? Señor, ustedes no ven a nosotros dos de blanco y tal vez ustedes creen que fue que nos combinamos. No, realmente es que mente brillante, ¿cómo piensan? Sí, piensan similares, ¿verdad? Ya, da igual. Ya. Ferrari, que tiene ahora un mejor... Bueno, primero, podemos decir que fueron o sea, se puede considerar un éxito las suspensiones de Ferrari. No escuché a nadie hablando mal de las suspensiones de Ferrari. Ni siquiera Charles Leclerc. Ni siquiera Charles Leclerc. Vasseur dijo que sí. Que funcionaron. Que funcionaron. Claro. Y que vamos a ver ahora de aquí para adelante. Creo que aquí estamos en un mejor escenario para entender eso. Sobre todo porque ellos la van a necesitar, las suspensiones. Porque aquí, como decíamos, el balance del carro es fundamental. Sobre todo la parte trasera. Entonces, Ferrari, que aparte de eso, también trae 2 o 3 cositas más, 2 o 3 piecitas más, para complementar aerodinámicamente el flujo
de aire hacia la parte trasera, trayendo tres cositas simples en el piso, también a nivel de bodywork, como le dicen, o en el cuerpo del carro, para direccionar el flujo de aire de una mejor manera y obtener esa estabilidad que tanto le falta a ese Ferrari. Y mencionar que Hamilton también se ha sentido bastante cómodo, como lo vimos en Spa. El domingo, ¿eh? Exacto. Exacto. ¿Cómo así? O sea, como le vemos en Spa el domingo, porque después En si no la Spa el gente... domingo, o sea, la carrera anterior. No, porque tú sabes que después la gente va a decir, wow, como Hamilton, como Sandra dice, pues, o sea, que los detractores son así. ¿Y cómo Sandra dice eso? Un hombre que no clasificó, o sea, fuera de Q1, fuera de Q2, y estaba diciendo, estamos hablando de la carrera. Mira, yo tengo un problema con ese tipo de Cuidado, fanáticos. cuidado. No, de verdad, yo tengo un problema con ese tipo de fanáticos porque cuando tú estás viendo la Fórmula 1 y tú estás viendo un piloto de larga data como Hamilton, un piloto que ha logrado tantos récords, un piloto que tiene tantos numeritos colocados en pizarra y que va a ser súper difícil alcanzarlo, entonces tú tienes que ver que si el piloto está cambiando de equipo, entonces tiene que adaptarse, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, por un proceso de desarrollo. Entonces, lo que estaba mandado a pasar en esta temporada no era que Charles Leclerc barriera con Lewis Hamilton, sin embargo, era que Lewis Hamilton estuviera por debajo de Charles Leclerc. Es un proceso de adaptación, ni siquiera Charles Leclerc, que está en el 2019 en Ferrari, ha entendido el monoplaza del 2025. Entonces no le podemos poner tierra a Lewis Hamilton en su primera Pero, 14 carreras. bueno, hay gente que dice que ya para esta etapa debería estar adaptado. Hay En gente que 14 dice, carreras, hay cuando ni gente que siquiera dice, Charles Leclerc está adaptado. bueno, hay gente que dice que es un 7 veces campeón que tiene que estar adaptado. No, pero él fue 7 veces campeón en un carro que funcionaba. Y sobre una estructura británica, Porque el el que motor cree, Mercedes. exacto, y el que cree que en la Fórmula 1 aparecen unos mágicos que hacen de tripa corazones, es verdad, tú tienes pilotos que te sacan la milla extra, pero si tú no tienes carro, tú no vas para ningún lado. Entonces, tenemos que dejar de idealizar personajes y ponernos a donde tenemos que estar en la Fórmula 1. Porque es que no podemos estar hablando de disparate en la calle porque sí. Ah, pues fue verdad que se empoderó. No, me empoderé, no. Pero ya, sacando eso de contexto, a Hamilton que le mando la facturita después. Pero no, es verdad, molestan eso, los fanáticos que están todo el tiempo en detrimento sin ni siquiera analizar las situaciones que están pasando. Qué vaina. Hamilton. Te comentaba que Hamilton en Spa se sintió bastante cómodo con el monoplaza y que por fin ha encontrado el ingrediente mágico para poder gestionar mejor sus frenadas. La sustancia X del profesor Utonio. Wow, se me cayó la cédula ahí. ¿Qué fue? La sustancia X del profesor Utonio. Wow. Azúcar, flores y muchos colores. No, Es la tú forma sabes de que lo hacer bueno esto. que yo voy a decir que no lo conozco. Wow, pero vea muñequito, señor, y que usted no sabe. Entonces, mira, tú, Joan sabe. La diferencia de edad entre tú y yo posiblemente. No, pero tú debiste haber visto a la chica súper poderosa. No, pero esto no es posible. Bueno, en fin. La sustancia X de Hamilton, unos braking pads que estuvieron probando, Pastilla de freno. una pastilla de freno diferentes. Ve con eso ahí Que, a la 20 a comprarlo. cálmate. Mira, entonces, primero se la montaron en el carro de Leclerc. Sí. Luego, al ver el desastre durante el Gran Premio de Canadá. Spa, Ah, de Canadá. no, bueno, en Canadá estaban los dos sufriendo. Ya. Luego comienzan a trabajar en eso. Lo montan en el carro de Leclerc primero. Y al ver que Hamilton tiene ese desastre en Spa, en Bélgica, dicen, no, espérate. Vamos a montar esto al carro de Hamilton. Y ahí él se reencuentra el domingo, como tú dices, con su frenada y con ese componente que dice Mark Jeans y otros... Mayenne. exacto. Mark Jeans. Bueno, Un saludo a los españoles del spray. Pues entonces, este componente viene a hacer sentir mucho más cómodo a Hamilton y lo vimos ahí el domingo, es realmente eso. Esperamos que siga así en Spa y que Ferrari, que dijo va a ser, que esperan cerrar como en un high, Sí. fuertes,
esta primera mitad de temporada esperemos que descubra más cosas en el carro. Sobre todo porque con las suspensiones sí, sí confirmaron que sí pueden correr el carro a menor altura sin que se coma el plank y Ujú. entonces por ahí Y no lo descalifican, ¿verdad? no le califican y por ahí entonces encontrar más performance que está perdido en ese carro. Claro, y seguido de esas declaraciones de Fred Vasseur, entonces aparecen hoy unos titulares que se queda en la escudería. También. No oficialmente, pero sí anda rodando por ahí. Ustedes saben que cuando la Fórmula 1 empiezan a rodar los chismes o lo crea George Russell y Max Verstappen se dan. Y qué bueno que tú mencionas de eso, porque hablando de gente que se queda en escudería, que tú lo mencionaste en la post de Bélgica, vamos a pasar al equipo de Red Bull, con Max Verstappen, que como bien confirmó Sandra, se queda en la escudería porque ya en Hungría se expira la famosa cláusula, ya matemáticamente no es posible que para Hungría él caiga hasta un cuarto lugar, pero como mencionaba nuestra querida Sandra, que lo dijo Eric, ¿quién? Van Haren. Oh my God. Dijo que ya Max como que él había escogido quedarse en Red Bull. Escogido. Él había escogido quedarse en Red Bull luego de la salida de Christian Horner. Sí, ok. Ya. Entonces, ya por ahí eso como que muere. Claro, ya Aunque lo mueren mataron los en Spa rumores, también, ¿verdad? pero ya Sí. muere. Sí, y Eh, de hecho, para ahora que tú hablas de eso, de pilotos que se quedan, que entran, que vienen y van, había mucho sonido para este gran premio. Hoy es miércoles, todavía no nos hemos dado cuenta de que haya pasado nada nuevo, pero sonaba también el multianual para George en Mercedes. Sonaba para este fin de semana la confirmación de los pilotos de Cadillac, o al menos uno de ellos. Eh, Sin embargo, yo leí hoy que hay un piloto en Aston Martin que está en F2, que está tercero ahora mismo en el campeonato, apellido sí, Crawford. Jack Crawford creo que es. Crawford, exacto. Que es uno de los que está en negociaciones con Cadillac. No sabemos si para piloto reserva o si para piloto titular, pero al final de todo está en negociaciones con Cadillac porque Cadillac ha mostrado su interés en la mano, en el pilotaje estadounidense. Sí, porque él es de North Carolina. Entonces comenzó, mira, él comenzó de la Academia de Red Bull Ajá. y pasó recientemente, después del 2024, a ser piloto reserva de Aston Martin. Y entonces, justamente, sí, como dices, como Cadillac quiere Ujú. un piloto gringo, como le decimos aquí, Ajá. pues entonces él, bueno, sí, lo está mencionando para Cadillac. Exacto. O sea que todavía de Cadillac no sabemos, ha sonado bastante Botas, ya muchas personas lo daban un hecho a Botas, dan un hecho a Checo, pero ustedes saben que la fanaticada de Checo también es un poquito insistente, por lo que esperamos mejor la confirmación antes de como que Sí. hablar de estos temas. Red Bull, volviendo a Red Bull, trae también varias piezas. Ellos para Spa habían traído muchas piezas que luego supimos, no supimos en el momento de grabar la previa, pero trajeron un alerón frontal nuevo, unos inlets en los iPods también, y varias cositas ahí diversas, simples, para mejorar el carro, que aparentemente sí funcionaron. Y creo que para Hungría van a traer algunas piezas relacionadas a la suspensión trasera y al suelo también. Ojalá le funcione, porque hoy Helmut Marko dijo que que la salida de Christian Horner era por rendimiento. O sea que me imagino que los 20 años de Horner no sirvieron para nada en Red Bull. Me imagino que ahora todo el mundo tiene que andar en puntilla porque si no funciona todo el mundo va para afuera por rendimiento, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, fue un comentario con un poquito de odio, pero sí, totalmente. yo me autorregulo. Tú sabes que la gente se ha llenado de odio con Kimi Antonelli, para que pasemos a hablar de Mercedes también. Mercedes, señores, que no da pie con bola. Mercedes, que lo último que escuché es que van A revertir. a revertir cambios para encontrar ese carro que mostraron en Canadá, porque los últimos paquetes de actualizaciones no han funcionado como ellos esperan. Ni siquiera en Spa, donde las temperaturas estaban
convenientes para ellos. Conveniente para ellos. Que ahora en Hungría estarán menos convenientes, porque es un poquito más cálido Más caliente. el asunto allá. Y bueno, ambos pilotos reportan que el problema principal de ese carro es que no hay confianza en la parte trasera. ¿Y si no confías? Pues no hay confianza. Entonces ambos pilotos lo reportan, pero lo vemos en Kimi totalmente, que lo sufre en la quali, creo. Sí, porque es un piloto más agresivo. Entonces es un piloto que tiende a equivocarse más. Sí, totalmente, ¿no? Y la misma agresividad del pilotaje y la búsqueda constante de los límites. Cuando un carro no está bien firme de la parte trasera, pues te lleva a errores como lo que vimos en Spa. Exacto. Que justamente fue que perdió la parte trasera y entonces se intenta corregir y acaba en la grava. Y entonces vemos el resto, que Hamilton tuvo que aconsejarlo y todo eso. Pero Mercedes, que va a tener una reunión importante luego del Gran Premio de Hungría, porque supuestamente ellos saben cuál es el problema, es que no saben la solución. Entonces ahora tienen que juntarse a ver qué van a hacer. Si vamos a atacar este carro del 25 para intentar quedar mejor o ya nos vamos a enfocar para el 26. O sea que una situación un tanto complicada la de Mercedes. Exacto, pero que al final de todo tú estás viendo que Mercedes no se está encontrando, que el mismo George no está rindiendo igual como antes se rendía. Entonces al final de todo Kimi se está poniendo presión. Yo no diría que es innecesaria, porque el proceso de cada cual lo agota cada cual, pero a mí me parece que Kimi lo está haciendo bastante bien. Aquí lo hemos dicho, hablamos de eso en la previa. Lo de Kimi no es meramente de Kimi, es también falta de desarrollo, lo que le ha afectado bastante, sobre todo el desarrollo del monoplaza. Y recordar que Kimi es un piloto que no tuvo escuelita, o sea, es un piloto que llegó nuevecito a la Fórmula 1, así de golpe. Entonces, Kimi está bien, hay que dejar a Kimi tranquilo. Yo sí creo que hay que dejarlo tranquilo, pero él tuvo una escuelita bacana, sí. Esa idea magistral de Toto, de agotar todo ese kilometraje. Una temporada entera corriendo. Oye, pues muchacho, provocarse una temporada entera. Sí, pero lo ameritaba, porque claro, justamente como por te dice, eso no mismo, tuvo escuelita, claro. te lo ameritaba para prepararlo lo mejor posible. Pero fíjate que tampoco es lo mismo tú practicar, tú dar vueltas, tú probar cuando tú estás solo en pista. ¿No entiendes? Y con diferentes condiciones, porque es que esas pruebas tú las haces, pero tú las haces en la misma pista. Totalmente. O sea que al final de todo tú no tienes variante en el clima, tú no tienes pilotos que te están haciendo la guerra, tú no tienes puntos, un ambiente, ni tienes un contrato, o sea, cuál mantener con resultados. Ni un ambiente de Fórmula 1, donde tú estás viendo o sea, media. Hay muchos factores. O sea, demasiados factores realmente. Sí, que la media aprieta bastante, sí, y totalmente. desayuda bastante. El mismo Piastri dijo que ya está cansado. Piastri que se parece a Kimi, que no tiene reacciones. Piastri dijo, oye, yo estoy cansado que me estén preguntando lo mismo. Ya dejen de preguntarme de suspensiones, que yo no voy a hacer cambio de suspensiones. O sea, ya no me pregunten más. No tenía reacciones Kimi. Vos a llorar el domingo. Kimi no, Kimi Raikkonen. Wow. Habla claro. Wow. Kimi Andrea. Sí. Mira, muchos equipos ya trajeron lo que iban a traer. Williams es uno de ellos. Aston Martin trajo un paquetazo que no le sirvió en Spa, que van a intentar ajustarlo ahora para Hungría. A ver. Gasly. Que está considerando Aston Martin colocar las suspensiones de Mercedes, pero lo están considerando. James Allison dijo, o sea, vamos a ver. Vamos a ver, totalmente. Alpine, que realmente, y Haas traen también algunas cositas. Haas no estaba mal en Spa. Fue que se equivocaron mucho. Y entonces van a esperar no equivocarse tanto aquí. Y Alpine también deberá irle mejor. Aunque a pesar de que Gasly magistralmente coge una P10 en Spa, aquí Hungría deberá ser un circuito donde le vaya mucho mejor a ellos también. O sea que, quién sabe si tenemos un resultado positivo de Franco Colapinto, finalmente. Y bueno, Kick Sauber puede que sufra un poquito con la temperatura del carro, pero ojalá también sigan con esa racha. Y nada, ya el resto es Monte y Culebra. O sea que... O sea, señores, ustedes no merecen a Medrano, ¿no? No, ni a Sandra tampoco. De verdad, él le trajo un...
Resumen por escudería hoy. No, Wow, por equipo. y hasta el telón de acero, donde Y la hablamos. explicación magistral de historia del telón de acero. Búsquelo ahí, O sea, que tú no estás es... tremendo. No, va a seguir. Qué Este no es vaina. uno de mis circuitos favoritos. A mí me gustan los circuitos que tienen mucha historia, muchas contiendas, pero se dieron sus momentos, Sí, pero no. no han sido los mejores. Sí, no, tranquila. ¿Y qué tú crees si nos vamos A los pronósticos, a las predicciones. a las predicciones? Pronósticos, predicciones, tranquila. Yes. Vamos a hacerlo fácil. De nuevo. Lo único que ahora vamos a decir Paul, primero, segundo y tercero. Y Fácil. primer DNF. No, pero facilito. Pero está fácil la Paul, porque tú sabes, la Paul Es más, es uno de dos. yo te voy a hacer una propuesta. Vamos, que no sea Vamos indecente. allá. Que no va a ser indecente mío. Dime. Oye, hicimos previa de Spa. Sí. Yo la pegué. Bueno, pegate realmente el primero y el segundo, sí. ¿Verdad? La pegué. La de pegate con Russell, pero bien. Pero está bien, la Sí, no, pegué, está bien, ¿verdad? claro Entonces que yo sí. no iba a poner a Charles Leclerc, ¿verdad? Como Yo que puse no un iba a Ferrari, pensar. lo único que puse Ferrari equivocado. Exacto. Pero no estaba tan mal tampoco. Lo que pasa es que no clasificó bien. Sí, sí. Entonces, nada. Vamos a hacer un reto entre tú y yo. Ok. De aquí a final de temporada, Abu Dhabi 2025, el que más puntos acumule le hace una sorpresa al otro. Ok. El ganador recibe sorpresa. El Ok. perdedor da sorpresa. Ok, esta es sorpresa de tipo, porque tú no vas a venir a sorprenderme aquí con, o sea, con un disparate. O sea, tú me vas a regalar algo, me vas a obsequiar algo. Estamos hablando de un obsequio. De categoría. Perfecto, de categoría. De categoría. Tú vas a ver si Perfecto. no. Pero de categoría tipo F1, no di que F4. Pero No mi me va con hermano, ni pero con usted cree, Crashy. y yo soy de ahí. No, usted no. No, pero yo soy de ahí. No, usted no, usted Ajá. no. Pero pues, asegurándome para que, imagínate. No, ya yo veo como que tú me tienes juzgada a mí en la calle. No, mantengan el orden. Ok, No me encanta esa idea, me Sí. agrada. Se fue entonces. se fue. Ok, Ustedes son testigos, ¿eh? Se fue. perfecto. Entonces, Voy a buscar una gente que no grabe para la sorpresa que tú me vas a traer ese día. perfecto. Para que comience, a ver si comienza ganando. Di tus predicciones ahí, Leona, empoderada. Empoderada. Me Empodérate va a dejar a ahora. mí primero, ¿eh? Dale. No puede poner la misma que yo. No, nunca. Digo, ahora se vale porque estamos Se compitiendo. vale, estamos compitiendo. Sí, porque la otra vez yo lo hubiese pegado. Está grabado ahí, véalo. Yo dije, para diferir de Sandra. Pero realmente yo quería decir la que tú dijiste, sin Russell. Ujú. Pero sí. Si Dame yo tu tuviera predicción. rueda. También. Ok, primero, Norris. Ok. Esa es la pole. La pole de Norris. Y la Perfecto. carrera la gana Norris. Ok. Segundo, Oscar Piastri. Qué vaina. Y tercero, Lewis Hamilton. Eso no se vale. Póngalo mío, Me póngalo. puse yo mismo en esa situación. Está Pero bien. realmente yo sí creo que va a ganar Lando Norris. Yo sí creo que va a ganar Lando Norris. Yo sí creo que va a ganar Lando Norris. Con Piastri segundo. No creo que vaya a haber mucha presión realmente. Yo sí creo que Norris va a ser... yo sé que hemos dicho mucho ya que Norris tiene que dar un golpe sobre la mesa, que sé yo qué. Esto no va a ser un golpe sobre la mesa, va a ser una victoria simplemente que Norris va a Claro. tener, seguido de Piastri. Y sí creo que Hamilton se va a imponer. Creo que Hamilton aquí, para nuestros compañeros en el pasado, que tuvimos unas predicciones donde yo decía, había alguien que me decía que iba a terminar 20-4 a favor de Leclerc. Creo que eso es mentira. Creo que esa predicción se va a romper porque Hamilton creo que aquí le va a ganar la quali a Leclerc y creo que va a obtener un tercer lugar. Bueno, pues qué bien, porque yo considero eso mismo. ¿Y tu DNF? Perdón, vamos a decir algo. Lo que va a contar para los puntos es el podio. Claro. Perfecto. El Perfecto. DNF a ver si se pega, ¿verdad? Exacto. En Budapest. Franco Colapinto. Wow. La última vez que yo hice eso en Canadá, aparecieron unos argentinos que me acabaron en el video. Me acabaron. Ay, no me acaben, por favor. O sea, que para que tú lo sepas. Yo creo que aquí mi primer DNF va a ser Oliver Berman. Creo que Oliver Berman no va a abandonar. Wow. No sé por qué me llegó eso a la mente, pero como que tuvo una corazonada. Una corazonada. Sí.
Bien. O sea que, nada. Si usted llegó hasta aquí, suscríbase, denle like, comenten, sugiéranle a Medrano que mantengan el orden, a los argentinos que no acaben conmigo y compártanlo con esa persona que necesita saber qué va a pasar en el Gran Premio de Hungría. Hasta la próxima. Esto es Duo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Mantén el orden.